En una noche oscura y silenciosa, Daniel se arrodillaba en un rincón de su habitación, apenas iluminado por la luz vacilante de una vela. Sus pensamientos estaban llenos de pesadumbre, y su corazón, inquieto, latía con fuerza mientras murmuraba plegarias silenciosas. Hacía días que Daniel ayunaba, buscando respuestas, pues el destino de su pueblo le angustiaba profundamente. Como un río agitado, su mente fluía de un pensamiento a otro, cuestionando el propósito de la vida y lo que esperaba a cada alma después de que el último suspiro se desvaneciera. Había oído hablar del Seol, la morada de los muertos, y de los que descansaban allí, pero eso no le bastaba. ¿Qué ocurre verdaderamente con el espíritu después de que el cuerpo se convierte en polvo?, se preguntaba en su interior. Era una pregunta que le había atormentado, y sus oraciones eran cada vez más intensas, rogando a Dios por una visión que le ayudara a comprender este misterio insondable. De repente, mientras pronunciaba su última súplica, una presencia envolvente y poderosa descendió sobre la habitación. El aire parecía espesarse, y el resplandor de la vela se apagó de golpe, sumiendo a Daniel en una oscuridad total. Una voz, suave pero llena de autoridad, resonó en su mente, instándole a permanecer sereno. Daniel, hijo amado, hoy se te concederá una visión que revelará lo que tus ojos anhelan ver. Se te mostrará el despertar de los muertos, y tú conocerás el destino de cada alma. La voz se desvaneció y Daniel sintió como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, llevándolo más allá de los límites de su propia habitación, a un lugar extraño e inexplorado. Al abrir los ojos, se encontró en un vasto campo desolado, cubierto de tumbas en ruinas y rodeado por una bruma espesa que parecía engullir todo a su alrededor. A lo lejos, distinguió las siluetas de lo que parecían ser ángeles, cuyos rostros brillaban con una luz que perforaba la niebla. Daniel comprendió entonces que se encontraba en la antesala de una revelación divina, y su espíritu, aunque temeroso, estaba preparado para recibir la respuesta que tanto buscaba. La pregunta que había atormentado su mente, ¿qué pasa con el espíritu después de la muerte?, comenzaba a encontrar respuesta en el murmullo de ese campo misterioso. Daniel supo entonces que el viaje no solo le llevaría a través de visiones sobre la vida y la muerte, sino que le mostraría el destino eterno de cada alma, tal y como estaba escrito. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Su espíritu se llenó de asombro y temor. Sabía que esta visión le conduciría hacia una verdad que cambiaría su perspectiva para siempre, una verdad sobre el destino final de cada ser humano y el juicio que aguardaba a cada alma. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo. Daniel avanzó lentamente, sintiendo el peso de sus pasos sobre el terreno polvoriento. La bruma envolvía todo a su alrededor como un manto frío y espeso. Cada paso parecía llevarle más lejos de la tierra que conocía, sumergiéndolo en un mundo irreal, donde el tiempo y el espacio no seguían las mismas reglas. Los ángeles permanecían a su lado, sus rostros ocultos bajo un resplandor cegador. Sin embargo, aunque Daniel sentía paz en su presencia, la atmósfera que le rodeaba estaba impregnada de un silencioso terror. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, empezó a notar las formas de los sepulcros que se alineaban hasta donde su vista alcanzaba. Eran tumbas antiguas y sin nombre, cubiertas de piedras que parecían haber sido desgastadas por siglos de abandono. El silencio era absoluto, roto solo por el leve murmullo del viento, como un susurro que traía consigo ecos de lamentos apagados. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este era el lugar donde los muertos yacían en el polvo, un reino en el que sus cuerpos permanecían olvidados, pero no sus almas. Recordó nuevamente la pregunta que había guiado su oración. ¿Qué sucede realmente con el espíritu después de la muerte? Aquí, en este campo desolado, parecía estar en el umbral de una respuesta que iba mucho más allá de cualquier comprensión terrenal. Uno de los ángeles se acercó a Daniel y, en un tono solemne,
Le habló. Aquí verás lo que tu alma necesita entender, Daniel. Los muertos no yacen eternamente en el olvido. El día llegará en que todos despertarán, y cada uno enfrentará el juicio que le corresponde. El Dios Altísimo ha decretado que algunos resucitarán para la gloria eterna, mientras otros lo harán para la vergüenza sin fin. Observa y comprende lo que significa este despertar. Al oír esto, Daniel sintió como un temor reverencial se apoderaba de él, y la bruma que cubría las tumbas comenzó a disiparse lentamente. Los ángeles se elevaron sobre el campo, sus alas emitiendo destellos de una luz sobrenatural. Fue entonces cuando los sepulcros empezaron a abrirse, uno tras otro, con un sonido sordo que resonaba como un trueno. La tierra parecía temblar bajo sus pies, y Daniel apenas podía respirar, completamente abrumado por la magnitud de lo que se estaba desplegando ante sus ojos. Los muertos comenzaron a levantarse de las tumbas, unos envueltos en un fulgor cálido y tranquilizador, otros oscurecidos por sombras de tristeza y desesperación. Daniel observó sus rostros. En algunos había una calma absoluta, un brillo que hablaba de paz eterna. En otros, sin embargo, había una expresión de miedo y remordimiento, como si ya supieran el destino que les aguardaba. Daniel comprendió entonces que el despertar de los muertos no era solo un acto de resurrección, sino el primer paso hacia el destino eterno de cada espíritu. Los ángeles permanecían en el aire, observando con severa solemnidad, mientras las almas empezaban a enfrentar el peso de sus propias vidas. La respuesta a su pregunta, esa verdad que había buscado con tanto ahínco, ahora se desplegaba con una claridad que le helaba el alma. Cada espíritu, después de la muerte, enfrentaría las consecuencias de su paso por la vida, y él era testigo del momento en que todo sería revelado. Daniel observaba con una mezcla de asombro y terror cómo los muertos se levantaban de sus tumbas. Cada uno parecía ir guiado por una fuerza invisible hacia un lugar determinado. A su alrededor, el campo se había transformado en un vasto tribunal celestial. Daniel sintió que su espíritu se estremecía, pues entendió que lo que estaba viendo no era solo la resurrección, sino el comienzo de un juicio inminente. Aquí se decidiría el destino final de cada alma. Los ángeles se desplazaban con gracia entre las almas resucitadas, sus semblantes serenos y llenos de autoridad. De pronto, apareció ante Daniel un libro de dimensiones colosales, suspendido en el aire. El ángel que lo había acompañado hasta entonces le explicó: este es el libro de las obras. En él se registran los actos de cada ser humano. Hoy, cada alma responderá por su vida, y el destino de todos será determinado según lo que se encuentra escrito aquí. A su alrededor, Daniel vio cómo algunos resucitados se acercaban al libro con pasos firmes y rostros tranquilos, mientras otros retrocedían, sus cuerpos temblando de miedo. Las almas resplandecientes eran recibidas con sonrisas y palabras de consuelo de parte de los ángeles, que les colocaban coronas brillantes y les guiaban hacia un sendero bañado en luz. Estos resucitados caminaban con dignidad, sus rostros irradiando una paz que llenaba de calma a todos los que los miraban. Pero no todos compartían ese destino. Daniel volvió la mirada hacia aquellos que, envueltos en sombras, se movían con lentitud y desesperación. Algunos intentaban ocultarse, pero era imposible. La misma luz que envolvía a los justos los obligaba a avanzar, exponiendo cada uno de sus fallos y pecados. Había llantos de arrepentimiento y gritos de desesperación, mientras las memorias de sus vidas pasadas se desplegaban ante ellos, como un juicio que ningún ser humano podría ignorar. Una de las almas condenadas, un hombre de expresión atormentada y voz quebrada, intentó justificar sus acciones. Yo viví según lo que creía justo, gritó. No sabía que mis actos me llevarían a este lugar. Pero los ángeles le respondieron con palabras firmes. Tú elegiste ignorar las advertencias. Se te dio la oportunidad de escuchar las enseñanzas de los profetas y conocer la justicia de Dios, pero elegiste cerrar tu corazón. Ahora tu destino está sellado. El eco de sus palabras resonó en el aire, y Daniel sintió la seriedad de la escena calando profundamente en su ser. Los justos ascendían a un lugar que parecía irradiar paz eterna,
mientras los que habían vivido en pecado eran conducidos a una región sombría, donde no había ni consuelo ni esperanza. Las almas se apartaban, separándose una de otra, como si sus propios actos les llevaran hacia sus respectivos destinos. Daniel comprendió, en ese momento, que la vida era el único tiempo concedido para cambiar el destino del alma. Al morir, el alma era juzgada y destinada a la vida eterna o a la vergüenza infinita, tal como estaba escrito, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La verdad de este despertar se desplegaba ante sus ojos con una claridad aterradora. No había vuelta atrás para aquellos que habían despreciado el llamado divino en vida. El campo estaba ahora lleno de luz y sombras entrelazadas. Daniel sentía la inmensidad de la justicia divina envolviendo cada rincón, y su espíritu temblaba. Los justos y los condenados se marchaban por sendas opuestas, sus destinos decididos, sus espíritus sellados para siempre en su recompensa o su castigo eterno. La visión de Daniel sobre el despertar de los muertos era mucho más que una simple resurrección. Era el desenlace final del viaje de cada alma. El vasto tribunal celestial estaba envuelto en un silencio reverente. Daniel apenas podía comprender la magnitud de lo que sus ojos contemplaban. Cada alma estaba siendo juzgada con una precisión tan detallada que nada parecía escapar al escrutinio divino. A su alrededor, los ángeles sostenían en sus manos pergaminos y registros que mostraban la vida de cada persona, y los libros se desplegaban frente a ellos, revelando las palabras y los actos que los resucitados habían olvidado hacía mucho tiempo. La justicia de Dios era minuciosa y despiadadamente justa. Algunos resucitados se acercaban, sus rostros serenos mientras escuchaban la lectura de sus acciones. Los ángeles les ofrecían coronas doradas y les abrían paso hacia un lugar de luz brillante y radiante, donde la paz parecía envolverlo todo como un manto suave y eterno. Daniel notó cómo estos justos caminaban con calma y gratitud, y cómo cada paso les acercaba más al descanso que habían anhelado. Sin embargo, no todos compartían esa tranquilidad. Daniel vio a otros que se retorcían de angustia mientras se enfrentaban a las pruebas de sus propios actos, y entendió que no era necesario que nadie los acusara. Sus propias acciones les revelaban la verdad de sus vidas, y ellos mismos no podían eludir el juicio que resonaba en sus corazones. Algunos caían de rodillas, sus rostros bañados en lágrimas, suplicando una segunda oportunidad que nunca llegaría. Un hombre, de expresión endurecida, intentó hablar. Sus palabras salían entrecortadas, apenas un susurro de desesperación. «Perdóname, Señor, yo no sabía. No entendía que mis acciones tenían tanto peso». Sin embargo, un ángel que sostenía un registro con su nombre se dirigió a él. «No se te juzga por ignorancia, sino por indiferencia. Los profetas vinieron a ti, y tú apartaste la vista. La voz de Dios resonó en tu corazón, y tú elegiste ignorarla. Hoy tu destino es el resultado de tus propias decisiones». Estas palabras parecían resonar en todo el tribunal, y Daniel sintió que la justicia de Dios no permitía excusas. Los ángeles mostraban a cada alma la verdad de sus actos y cómo estos les habían llevado al destino que ahora enfrentaban. A su lado, una mujer gritaba, su voz cargada de un profundo arrepentimiento. Si tan solo hubiera prestado atención, si tan solo hubiera escuchado la advertencia. Pero su lamento se desvaneció en el aire, sin respuesta, porque la justicia ya había sido pronunciada. Daniel sintió un peso en el alma mientras observaba a los condenados ser llevados hacia una región oscura, donde una sombra constante y fría les envolvía. Era un lugar sin luz, sin el menor destello de esperanza, y los gritos de angustia se ahogaban en el aire como el eco de un lamento eterno. Se dio cuenta de que ese lugar era más que una simple separación de los justos. Era un abismo infranqueable, un espacio donde no existía redención ni paz. Los condenados vagarían por la eternidad, cargando el peso de sus elecciones pasadas. Mientras tanto, los justos ascendían hacia un espacio iluminado, y el resplandor de la luz que les rodeaba era tan intenso que Daniel tuvo que apartar la vista. Comprendió entonces la profundidad de la separación entre ambos destinos. No solo eran caminos distintos,
Era el destino eterno de cada espíritu, donde las almas justas disfrutarían de la presencia de Dios, mientras los que habían elegido el mal enfrentaban una condena de la que no había escapatoria. El silencio se extendió nuevamente por el tribunal, y Daniel sintió una paz inmensa pero también un profundo temor. La visión de lo que aguardaba a cada espíritu después de la muerte le había revelado la plenitud de la justicia divina. Con esta claridad, entendió que no era solo una advertencia para los que allí estaban, sino para todos los vivos. El juicio final llegaría, y cada uno respondería por su vida. Los ángeles comenzaron a dispersarse, y el campo desolado se envolvió una vez más en la bruma, dejando a Daniel con la inquebrantable certeza de que el destino eterno era inamovible y justo. Daniel permanecía en el borde del campo desolado, observando cómo las almas que habían sido juzgadas culpables se adentraban en la región oscura, de donde no podrían regresar. El ambiente era denso y silencioso, pero este silencio estaba lleno de un dolor que parecía perforar el aire. Podía escuchar los lamentos y los sollozos que provenían de aquellos que, con cada paso, iban comprendiendo la magnitud de su destino. Cada condenado reflejaba en su rostro una angustia indescriptible, una mezcla de remordimiento y desesperanza que se aferraba a ellos como una sombra que jamás se disiparía. Daniel vio a uno de ellos, un hombre con las manos temblorosas y los ojos desorbitados, que miraba hacia el cielo, como si en su interior aún albergara la esperanza de un perdón tardío. «No puede ser», gritó con la voz rota. «¿Acaso no hay clemencia en la justicia de Dios? Si tan solo pudiera regresar, cambiaría cada día de mi vida, cada uno de mis actos». Pero la respuesta llegó como un susurro implacable, un eco que no dejaba lugar a dudas. «La clemencia fue ofrecida en vida, y tú elegiste eludirla», respondieron los ángeles, que observaban con solemnidad y compasión. «El arrepentimiento que buscas ya no tiene cabida aquí. Tus decisiones te han conducido hasta este lugar, y ahora debes cargar con el peso de tus propios actos». El hombre cayó de rodillas, ahogado por el peso de sus propias decisiones, y sus sollozos se unieron a los de otros condenados, que compartían el mismo lamento. Daniel, conmovido por el dolor de esas almas, comprendió que el arrepentimiento era ahora un grito inútil, un llanto en el vacío que no podía cambiar lo que ya estaba sellado. Los condenados habían tenido tiempo para decidir en vida, pero ahora estaban atrapados en un remolino de remordimientos que nunca encontrarían consuelo. Mientras Daniel escuchaba los gritos de arrepentimiento, sintió un peso sobre su corazón, un peso que le recordaba la urgencia de vivir en rectitud y de escuchar las advertencias de Dios antes de que llegara el fin. Sabía que lo que estaba viendo era una advertencia para él y para todos los que aún tenían la oportunidad de elegir. Al mirar a su alrededor, vio que los justos ya no estaban. Se habían alejado, ascendiendo hacia el lugar de paz, mientras que los condenados quedaban atrapados en una sombra eterna. Con una mezcla de tristeza y temor, Daniel comprendió que el arrepentimiento era un grito poderoso, pero impotente, cuando la vida ya había quedado atrás. El abismo entre los justos y los condenados se hacía más evidente, y una vez más, el silencio cayó sobre el campo, lleno del eco de los lamentos eternos. Daniel abrió los ojos lentamente, encontrándose nuevamente en su habitación. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando el pequeño espacio con un resplandor suave y tranquilizador. Respiró profundamente, tratando de calmar el ritmo acelerado de su corazón. Todo a su alrededor parecía inalterado, pero dentro de él, el impacto de la visión aún se sentía con una intensidad devastadora. Sentado en silencio, repasó cada detalle de lo que había presenciado. La pregunta que había llevado en su corazón desde el principio de su oración había sido respondida de manera irrevocable. ¿Qué sucede con el espíritu después de la muerte? La respuesta era clara, contundente y llena de una solemnidad que le helaba el alma. El espíritu enfrentaría su destino, uno para la vida eterna y otro para la condenación, de acuerdo a cómo había vivido y las elecciones que había tomado en la tierra. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras pensaba en los gritos de los condenados, en la paz de los justos y en la eterna separación que se había desplegado ante sus ojos.
Sabía que no podía guardar esta revelación solo para él. Era un mensaje que debía compartir, una advertencia urgente para aquellos que aún tenían la oportunidad de arrepentirse y volver sus corazones hacia Dios. Con renovada determinación, se levantó, su espíritu lleno de una paz inquietante, pero al mismo tiempo, de un propósito claro. Daniel miró hacia el cielo y murmuró una oración de gratitud, pidiendo fuerzas para llevar a su pueblo la advertencia que había recibido. Comprendió que el juicio final no era solo una amenaza lejana, sino una realidad inevitable que aguardaba a todos. Con el corazón en paz, pero consciente de la responsabilidad que pesaba sobre él, se dispuso a cumplir su misión. A partir de ese momento, su vida sería una voz de alerta, un recordatorio de que el tiempo de arrepentimiento era ahora, y que aquellos que escucharan podrían salvar sus almas de la vergüenza eterna. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.